Buenas noches a los que nos ven por internet, sobre todo porque aquí ya nos saludamos, pero bueno, los que nos ven por internet ya estamos transmitiendo. Hoy martes pues vamos a iniciar con una lectura del libro de Psicología Revolucionaria, el capítulo de la rebeldía psicológica, y luego pues que quisiéramos compartir algunas reflexiones y bueno, pues estamos ahora también en el chat y los que estamos aquí presentes para cualquier comentario, sentir, cualquier cosa que queramos. Realmente, pues los tiempos que nos tocan vivir en esta humanidad, a veces también los vemos como una dificultad y sin embargo, de acuerdo a la enseñanza que nos da el maestro Samael, todo es una oportunidad y esto nos motiva a seguir adelante como siempre. El maestro Samael en este libro pues casi que debería ser un libro de cabecera. Muchas veces podemos incluso utilizarlo cuando tenemos alguna cuestión psicológica, pues pedir, abrirlo donde nos toca y casi donde leemos siempre es una gran ayuda. Así que bueno, el día de hoy continuamos con este capítulo 3, dice la rebeldía psicológica. No está de más recordar a nuestros lectores que existe un punto matemático dentro de nosotros mismos. Incuestionablemente, tal punto jamás se encuentra en el pasado ni tampoco en el futuro. Quien quiera descubrir ese punto misterioso debe buscarlo aquí y ahora, dentro de sí mismo, exactamente en este instante, ni un segundo adelante, ni un segundo atrás. Los dos palos, vertical y horizontal, de la Santa Cruz se encuentran en este punto. Nos hallamos pues de instante en instante ante dos caminos, el horizontal y el vertical. Es ostensible que el horizontal es muy cursi, entre comillas. Por él andan Vicente y toda la gente, Villegas y todo el que llega, Don Raimundo y todo el mundo. Es evidente que el vertical es diferente, es el camino de los rebeldes inteligentes, el de los revolucionarios. Cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la senda vertical. Ciertamente, jamás resulta tarea fácil eliminar las emociones negativas, perder toda identificación con nuestro propio tren de vida. Problemas de toda índole, negocios, deudas, pagos de letras, hipotecas, teléfono, agua, luz, etcétera, etcétera, etcétera. Los desocupados, aquellos que por tal o cual motivo han perdido el empleo, el trabajo, evidentemente sufren por falta de dinero y olvidar su caso, no preocuparse ni identificarse con su propio problema resulta de hecho espantosamente difícil. Quienes sufren, quienes lloran, aquellos que han sido víctimas de alguna traición, de un mal pago en la vida, de una ingratitud, de una calumnia o de algún fraude, realmente se olvidan de sí mismos, de su real ser interno y se identifican completamente con su tragedia moral. El trabajo sobre sí mismo es la característica fundamental del camino vertical. Nadie podría hollar la senda de la gran rebeldía si jamás trabajase sobre sí mismo. El trabajo al que nos estamos refiriendo es de tipo psicológico. Se ocupa de cierta transformación del momento presente en que nos encontramos. Necesitamos aprender a vivir de instante en instante. Por ejemplo, una persona que se encuentra desesperada por algún problema sentimental, económico o político, obviamente se ha olvidado de sí misma. Tal persona, si se detiene un instante, se observa la situación y trata de recordarse a sí mismo, y luego se esfuerza en comprender el sentido de su actitud. Si reflexiona un poco, si piensa en que todo pasa, en que la vida es ilusoria, fugaz,
y que la muerte reduce a cenizas todas las vanidades del mundo. Si comprende que su problema en el fondo no es más que una llamarada de petate, un fuego fatuo que pronto se apaga, verá de pronto con sorpresa que todo ha cambiado. Transformar reacciones mecánicas es posible mediante la confrontación lógica y la autorreflexión íntima del ser. Es evidente que las gentes reaccionan mecánicamente ante las diversas circunstancias de la vida. Pobres gentes, suelen siempre convertirse en víctimas. Cuando alguien les adula, sonríen. Cuando les humillan, sufren. Insultan si se les insulta, hieren si se les hiere, nunca son libres. Sus semejantes tienen poder para llevarles de la alegría a la tristeza, de la esperanza a la desesperación. Cada persona de esas que van por el camino horizontal se parece a un instrumento musical donde cada uno de sus semejantes toca lo que le viene en gana. Quien aprende a transformar las relaciones mecánicas, de hecho se mete por el camino vertical. Esto representa un cambio fundamental en el nivel del ser. Resultado extraordinario de la rebeldía psicológica. Bien, esta es la lectura del maestro Samael. Esta es la inspiración del maestro Samael en su momento, en su letra, en su puño y letra. Obviamente siempre bajo las enseñanzas, obviamente del ser, que siempre están relacionadas en todas las filosofías. Entonces, esta lectura de alguna manera nos inspira a todos los que somos rebeldes, ¿no? ¿Quiénes se sienten rebeldes? Vamos comenzando por ahí. Somos rebeldes porque no nos gusta muchas veces la vida en general. Nos rebelamos pues con aquello que nos sucede, nos rebelamos muchas veces con la mamá, con el papá. Los jóvenes pues son rebeldes, o fuimos rebeldes, o seguimos siendo rebeldes, como sea, por esa misma energía que tenemos, o que se tuvo, o que se tiene, dependiendo quién nos escucha en este instante. Desgraciadamente aquí el maestro Samael nos dice que rebeldes inteligentes, revolucionarios, es otra cosa. Podemos estar rebeldes hacia algo afuera y convertirnos, como nos dice, en víctimas de nuestras propias circunstancias. Y por lo tanto la lectura comienza diciendo que hay un punto misterioso para los que nos gusta lo misterioso, lo esotérico, lo que hay que encontrar, aquello, ¿verdad?, especial, aquellos que a veces estamos buscando, ¿no? Sentir que estamos en algo tan especial. Bueno, el maestro nos dice, hay un punto misterioso en cada uno de nosotros que debemos buscar dentro. Sí. Si no seríamos rebeldes sin causa, solamente para lo exterior. Exactamente, nosotros somos los rebeldes sin causa, porque la causa la encontramos afuera y no la hemos encontrado adentro. Y nos dice el maestro que para poder encauzar esa rebeldía psicológica, para convertirnos en hombres psicológicos, para convertirnos en revolucionarios, pues hay un punto específico en nuestras vidas, en nosotros mismos, dentro de nosotros. Y nos dice, qué curioso, ese punto es matemático, es exacto, y no está ni ayer, ni lo vas a encontrar mañana. Es un punto especial, misterioso, dice, que lo encuentras en este instante, ni un segundo antes, ni un segundo después. Ojalá podamos en estos instantes sentirlo, practicarlo, decir, bueno, voy a buscar ese punto en este instante, aquí y ahora, en este momento, ni antes ni después, ahora.
Podemos entonces, si practicamos, comprender que en estas sencillas frases el maestro Samael nos está dando claves de lo que llamamos autoobservación. Yo creo que es una reflexión muy importante la que nos dice: ¿te quieres aprender a autoobservar? Autoobsérvate en este instante. La autoobservación es esto, es este instante, tu vida es este instante. Nos dicen los orientales que nosotros lo único que tenemos realmente de valioso es este momento. Lo que dijimos hace un segundo atrás ya pasó, lo que se va a decir pues está en el futuro. Lo único que tenemos es este instante, y este instante es el que nos da las pautas de un trabajo psicológico. Este momento, este saborear, este vivir el momento, este sentirlo, simplemente porque ustedes miran adentro, para dejar de ver atrás y adelante, para dejar de ver pasado y futuro, lo que ustedes inmediatamente hacen es mirar hacia adentro. ¿O no es así? Dice entonces, quien quiera descubrir ese punto misterioso debe buscarlo aquí y ahora, dentro de sí mismo, exactamente en este instante. Ni un segundo adelante, ni un segundo atrás. Nos dice que existen esos dos caminos, vamos a decirlo así, o dos palos que forman una cruz, el palo horizontal y el palo vertical. Nos dice que ese camino horizontal, vamos a decirlo así, es un camino por el cual todos vivimos. Momento, queridos amigos, hermanos, fraternos, como queramos llamarnos, momento en que nosotros nos olvidamos de ese instante, de ese estar conscientes, de ese inicio de conciencia, de esa autoobservación, de ese instante que es estar alerta de instante en instante, como el guardián de los templos antiguos. Saben ustedes que los aztecas tenían siempre en sus templos a la entrada un como guardián, ¿no? Que nos estaba recordando que para que tú puedas entrar a esos misterios tienes que estar siempre en guardia, atento. ¿A qué? A este instante, a este momento. Y entonces nos dice que los que caminamos por el camino horizontal, pues somos todos los que nos hemos quedado dormidos, los que nos hemos quedado en el pasado, los que nos hemos quedado identificados en el pasado o proyectando el futuro. Y eso, de alguna manera, nos hace perder nuestro instante. No nos confundamos cuando nosotros miramos adentro. Creo que podemos comprender a qué nos estamos refiriendo. Eso no quiere decir que no haya que planear la vida, al organizar el día, si el niño hay que llevarlo a la escuela, si el joven tiene que ir a la escuela, a sus estudios, a su trabajo, hacer las actividades del diario vivir, pero siempre desde ese punto misterioso que es el instante de conciencia. Si perdemos ese instante, somos los de la vida horizontal. Y nos lo está diciendo aquí también. Dice, es difícil no identificarse con el tren de la vida que llevamos. ¿Quién no se identifica con el tren de la vida? Díganme ustedes. Yo creo que no nos cuesta nada ser honestos y darnos cuenta que en muchos momentos del día perdemos ese estado de autoobservación, de alerta percepción, y nos enfocamos, nos encarrilamos a ese tren de la vida, y entonces somos los caminantes del camino horizontal. No se confundan con las cuestiones de fanatismos. El camino horizontal es el momento en que perdemos nuestra conciencia. Ese momento, por lo menos lo que yo comprendo aquí en esta lectura, es el momento en que perdemos nuestra conciencia y entramos en el mundo de la identificación. Si nos ríen, sonreímos. Decimos en ese instante, qué bonito, qué alegre, cómo me quieren y qué tal, y a ver si les tal, y a ver si... Y entonces perdemos esa conexión interior. Que alguien me va a decir,
Y voy a mencionar que en la última conferencia mencioné también que cuando uno se identifica con un bello amanecer, un bello atardecer, también pierde ahí. Y bueno, después de la conferencia tuvimos algunas pláticas con los mismos compañeros aquí y decían, bueno, es que no comprendo eso, ¿por qué no puedo disfrutar de un bello amanecer? Comprendan que nadie está diciendo que no vivamos una vida, nadie está diciendo métete a una cueva de ermitaño para que no te identifiques. Aquí el maestro nos está dando claves para nuestra vida occidental, claves para nuestro tren de vida, claves para el ritmo de vida que se está llevando aquí y ahora también, que no sería, vamos a decir, que sería agradable disfrutar una bella puesta de sol, nadie lo niega, pero perder el instante e identificarnos, ese es el camino horizontal. El que dice qué bonita la playa y aquí me quedo, y aquí me quedo, y aquí me quedo y no hago nada, y todo el día estoy en la hamaca porque estoy admirando pues la bella puesta de sol y luego el amanecer y luego la puesta de sol. A eso nos referimos en un momento dado y sabemos que las palabras nunca van a alcanzar para expresar lo que cada uno de nosotros tenemos que encontrar. El tesoro está dentro de nosotros, el trabajo está dentro de nosotros, la prueba está dentro de nosotros y por lo tanto esta conferencia es muy importante del maestro Samael porque nos aclara muy bien que es ese punto matemático y misterioso es el presente, la filosofía de la momentaneidad, no el falso vivir un momento, no ese falso decir, como yo no me voy a preocupar del futuro, como yo ya no me voy a acordar del pasado, ni voy a meditar en lo que hice mal, ni voy a proyectar lo que voy a hacer mañana, y si tengo trabajo bueno y si no lo tengo tampoco. Volvernos una persona irresponsable tampoco es lo que estamos promoviendo aquí. Lo que estamos promoviendo es un estado psicológico que se llama conciencia y que si nosotros lo practicamos de instante en instante, podremos entrar a ese camino vertical donde están los rebeldes, como dicen algunas lecturas, para las águilas rebeldes, para los revolucionarios. Pero esa realidad de ese camino vertical, nadie te lo puede hacer vivir si no lo vives tú. Puedes meterte al camino del monje, puedes hacerte ermitaño, puedes volverte un yoga todo el día, un fakir, puedes entrar al camino que quieras, vamos a decirlo, de la forma, pero si no vives tu presente, si no estás en autoobservación de instante en instante, si sigues siendo el leño que las olas del mar y el viento enfurecido dicen lleva de un lado a otro, entonces comprende que no estás entrando todavía al camino, como dice el maestro, de la gran rebelión. A nosotros el maestro en un libro nos invita a la gran rebelión también. Y quizás sencillas reflexiones nos deben hacer recordar siempre la gnosis original, la que está dentro de cada uno de nosotros, la que nos enseña que si nosotros realizamos un trabajo interno de instante en instante, estamos siendo rebeldes, psicológicamente hablando, estamos siendo revolucionarios, pero para ello se necesita, dice el maestro, dos aspectos muy básicos. Si estuvimos un poquito atentos y nos llamó la atención, dice el maestro, se necesita la confrontación lógica y la autorreflexión íntima del ser. Significa, y nos lo explica, que si de instante en instante, ante las penas, las tragedias, los problemas, nosotros reflexionamos que todo es pasajero, que las vanidades de este mundo van a pasar, que todo pasa, que lo que nos está mencionando el maestro en todos sus ejemplos, ¿verdad? Que existe este único momento realmente lo que tenemos a nuestro favor,
entonces, dice, estaremos haciendo como esa reflexión, entraremos en esa confrontación lógica, lo que diríamos ese Tomás interior, ese apóstol o esa parte de nuestro ser que dice, bueno, tengo que comprobar las cosas, tengo que discernir. Entonces decir, bueno, si alguien me está, como dice Buda, escupiendo, y yo voy a reaccionar y me voy a enojar y voy a contestar con una bofetada y lo voy a insultar y voy a hundir y voy a desear vengarme y voy a hacer todo lo que conlleva el proceso que llamamos ego, no es otra cosa más que habernos dormido de la conciencia, haber olvidado nuestro real ser interno. Pero si en instantes fuertes de mi vida, aunque suene difícil y muy difícil, lo dice aquí el maestro también, aunque sea difícil, comprendemos que es muy difícil, que alguien que no tiene para pagar la renta no se identifique, comprendemos que es muy difícil, que alguien a quien le ha pasado una injusticia no se identifique, comprendemos que es muy difícil, que alguien a quien le hayan pagado mal no se identifique. Sí, comprendemos que es muy difícil, pero es la única manera de entrar por el camino vertical. Es la única manera de ser rebeldes. Es la única manera de ser revolucionarios. Nosotros no nos vamos a convertir en personas revolucionarias, queridos amigos, porque nos vamos al Tíbet o porque nos vamos a África o porque ponemos un hospital de caridad o porque hacemos nada. Todo es bueno, nadie está diciendo que no. Hay acciones en la vida de las personas que obviamente generan un karma bueno, vamos a decirlo así, o positivo, o karma a favor, o un dinero a favor cósmico, un capital cósmico, pero no quiere decir que ya se entró al camino de la vertical. La única manera de entrar a la vertical es comenzando con este trabajo siempre básico, no un segundo atrás, no un segundo después, aquí y ahora. Cuando nosotros observamos ese aquí y ahora nos damos cuenta de lo difícil que es no identificarnos con lo que nos sucede, ni lo que nos agrada ni lo que nos desagrada. Cuando nosotros nos damos cuenta de ese punto matemático, de ese instante que casi hasta la respiración se detiene, podríamos decirlo psicológicamente hablando, ese eterno presente, entonces nos damos cuenta de que es la única manera, no hay más. Todos los problemas que nosotros vivimos o los transformamos esas relaciones mecánicas, dice el maestro Samael, o somos víctimas de las circunstancias. Y nadie puede transformar una situación mecánica si no entra en esa autorreflexión íntima del ser, con esa confrontación lógica que nos dice el maestro Samael. Quiero ver si es la palabra exacta para no equivocarse, ¿verdad? Dice confrontación lógica, así lo menciona. Entonces, es decir, aprender a pensar, aprender a discernir. Nos hace falta aprender a pensar y aprender a discernir. Pensar con esa lógica superior y medirlo con esa autorreflexión de nuestro ser. Si nosotros reflexionamos, es porque el ser nos está haciendo reflexionar también. Pero si nosotros caemos en la trampa de decir, no, pero me pasó esto y yo me tengo que vengar, y yo tengo que ir, y yo tengo que hacer, y yo tengo que desear el mal, y yo tengo que, no, ¿por qué voy a querer a nadie que no me quiere? Si entramos en ese juego, entonces estamos usando todas las facetas de nuestro inconsciente que nos manipulan, de las cuales hemos hablado. Pueden venirnos representaciones de traumas, de complejos, de fobias. Podemos alimentar más cada día eso que llamamos ego. Pero si por un instante podemos decir,
este problema está siendo resultado de mi orgullo. Y esa persona que me está haciendo ver mi suerte, finalmente es mi maestro de compasión, como dicen los orientales. Pues qué maravilla, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos que ir a abrazar, a sonreír. No son las formas las que nos van a sacar adelante, es lo íntimo de cada uno de nosotros. Yo puedo decir, bueno, como no es bueno el ego, como no es bueno enojarme, pues entonces voy a sonreírle a la persona que me hizo daño y decirle, ay, que Dios te bendiga. Sí, pero por dentro sigo dándome cuenta que no he cambiado. Entonces ese es nuestro momento de trabajo interno, y sobre eso es lo que dice el maestro. Podemos trabajar hasta 2, 3, 4 meses continuos hasta comprender, hasta liberarnos. Nosotros somos personas esclavas, condicionadas, porque somos personas del montón o somos personas del camino horizontal. Que hay que caminar el camino horizontal, está claro que hay que caminarlo, pero desde el punto de vista del camino vertical. Esa es la diferencia, el punto céntrico de la conexión. El punto céntrico es ese punto que enlaza la horizontal con la vertical. Ese es el centro que hace girar la cruz de los antiguos aztecas, de ese Nahui Olin, ¿verdad? De esa cruz en movimiento que hace girar al universo. Sí. Perdón. Lo que sucede es que a mí me pareció muy, quizás lógico, pero muy importante lo que usted dijo, con las personas que, o sea, estudiar por qué me molesta tanto lo que me dice. Si por fuera le sonrío, pero dentro de mí me siento muy mal, entonces tengo que profundizar el tiempo que sea necesario para comprender qué es lo que me molesta. Así es, sí. Y a veces decimos, no, pero es que lo que me preocupa es que no avanzo, entonces quiero solucionar las cosas de forma. La única manera de solucionar las cosas es de fondo. Si ustedes observan, cuando uno tiene una recurrencia negativa con alguien y uno para la mente, la detiene, deja esos pensamientos que no lo dejan a uno libre, detiene las emociones negativas y se pone en manos de su ser, en el sentido de decir, bueno, esto es una recurrencia que no viene de gratis, mejor utilizarla para mi provecho del trabajo interno. Cuando uno se sosiega, ¿verdad? Deja de alimentar todos esos aspectos, también los problemas afuera se van calmando. Y si viene otra vez la situación y uno aprende a ir reaccionando cada vez menos porque está en autoobservación, entonces cambia la percepción que tenemos del mundo. Vamos a decir que cuando nosotros nos enojamos, vamos hablando de la ira, del orgullo, del resentimiento, vamos a decir al estilo budista, cuando uno carga el enojo, recuerda el pasado de que me enojé hace 1 hora, ¿verdad? O hace 10 minutos, o el tiempo que ha sido, nos enojamos, nos molestamos y guardamos ese estado. Mientras más lo queremos guardar, mientras más tiempo pasa, es como ponernos cada vez más densos y nuestra mente no está tranquila, nuestras emociones no están en paz. Vivimos el problema de los demás, nos imaginamos qué está haciendo la otra persona, nos imaginamos en qué momento se está burlando de nosotros, nos imaginamos en qué momento piensa mal de nosotros, en qué momento va a venir a volvernos a hacer enojar, y estamos desperdiciando una gran cantidad de energía que podríamos utilizar más para nuestro trabajo interno. Y entonces dice el budismo, si un regalo te lo dan y tú lo aceptas, ¿de quién es el regalo? Tuyo. Pero si te dan un regalo que trae enojo, rencor, resentimiento y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? ¿Quién se queda con el regalo? Todas estas reflexiones son esa lógica superior que nos enseña muchas veces en esas pequeños ejemplos
o a relatos que nos ayudan a alimentar nuestra conciencia, porque en el fondo uno, si se conecta con la conciencia, uno lo sabe. Entonces uno dice, bueno, si tengo trabajo ahora que hay crisis, o si no lo tengo, o si viene o no viene, yo no quiero ya vivir con miedo del futuro, porque el futuro nadie lo conoce. Vivo mi presente, trabajo con esmero, le doy a la materia lo que es la materia, como dicen, al César lo que es del César y a Jesús lo que es de Jesús, o a Dios lo que es de Dios. Trabajo, pero en un estado de conciencia. Lavo los trastes, pero en un estado de conciencia. Me voy a bañar, pero en un estado de conciencia, es decir, en un camino vertical. Si pierdo la conciencia, entro a la horizontal. Eso quiere decir que uno puede estar riendo, sonriendo, conviviendo, desarrollándose humanamente, pero siempre en un estado interior. Y eso hace la diferencia entre los maestros y nosotros. Un maestro dice, simplemente yo puedo estar entre el fuego y no quemarme. Diríamos que un maestro Samael, un maestro Jesucristo, el maestro que ustedes ahora sientan, imaginen, puede estar en el fuego y no quemarse. Y eso, ante nuestros ojos, podría parecer algo que se juzga, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tal maestro esté ahí? Pero él no está identificado. Al grado que dice el maestro Samael que un Judas, siendo el maestro más exaltado de Jesús, está en los propios mundos infiernos, porque él no pierde su luz, queriendo ayudar a las almas que están ahí, ¿verdad? Atoradas. Entonces, el camino de los revolucionarios, de los rebeldes, comienza aquí y ahora. Sí, quería comentar algo. Solamente mi caminar es muy lento, pero me hizo recordar sus palabras antes de la gnosis, como en el corazón guardaba tristeza, resentimiento, rencor, que lo recordaba y sufría de nuevo al recordarlo antes de la gnosis, y sus palabras me hicieron recordar que aunque mi camino es muy largo y mi caminar es muy lento, es muy diferente. Claro que sí, es muy diferente cuando tenemos ese bálsamo que nos ayuda. La conciencia es la nuestra, pero la gnosis en esta forma nos la entregan como una ayuda. Depende de nosotros si la tomamos o no la tomamos, pero la herramienta ahí está. Sí. Dicen, ¿cómo contienes el flujo de pensamientos cuando llega el momento? En teoría se puede decir que se puede, pero cuando llega el momento es un shock psicológico muy fuerte. Es un shock psicológico, no nos vamos a evadir de la realidad que nos toca vivir. Por eso dice el maestro, somos personas del camino horizontal, pero si queremos meternos a la senda vertical, debemos practicar esta sencilla práctica que nos está dando el maestro en una conferencia. Para mí es una práctica, simplemente estar en el instante, ni ir atrás ni ir adelante. Cuando ese shock llega, estamos identificados con lo que nos pasó. Nadie niega que es muy difícil, nadie niega que es difícil no identificarse, pero nosotros, por ejemplo, en el camino de nuestro matrimonio, ustedes saben lo que dice, por ejemplo, Fulcanelli en su libro creo que es de Misterio de las Catedrales, o no sé si en otro, dice pues que el hombre y la mujer son dos gallos de pelea, el azul y el rojo, ¿verdad? Son dos fuerzas que deben, pues en la transmutación y en la alquimia, combinarse. Dicen los griegos, en los mitos de Mercurio, que Mercurio puso su varita de avellana, que tenía la capacidad de hacer que dos personas o dos animales o lo que sea que están peleando se reconcilien, ¿verdad? Entonces, vamos a decir o vamos a suponer que su problema es un problema matrimonial muy fuerte. Han tenido una discusión el hombre y la mujer. Nos vamos a evadir, aquí nadie nos vamos a hacer los santos, con todo el respeto que me merece, por lo menos de nuestra parte no. No es nuestra finalidad querer imponernos una falsa personalidad. Nuestra realidad es que tenemos ego y que muchas veces hay diferencias, por ejemplo, en un matrimonio.
Cuando el matrimonio es recién casado hay tanta energía, ¿verdad? Que como esta rebeldía de los jóvenes, y si se encausa bien es maravillosa, pero si no, pues echa chispas uno, ¿verdad? Y uno se resiente y el otro se resiente y discutimos y yo te digo y tú me dices, y los dos estamos hablando a lo mejor de lo mismo, pero cada uno desde un punto de vista diferente. Y es muy difícil en ese instante decir, a ver, voy a querer escuchar a mi esposo. Quizás es muy difícil decir, voy a escuchar a mi esposa, pero se puede lograr. Si antes el pleito duraba un día, cuando nosotros recibimos la enseñanza nos decían en la gnosis, nunca un matrimonio se vaya a dormir enojado, porque en el astral va a seguir el subconsciente trabajando y alimentando más fuerte. Por eso decimos que ese es el instante de nuestras decisiones. Muchas veces dice el maestro Samael, ha llegado la hora de las grandes decisiones. Y uno se imagina y dice, ¿qué será lo que ha llegado la hora de qué, verdad? Uno se imagina que algo va a pasar afuera tan grande y quiere estar uno ahí, ¿verdad? Y con el tiempo y la madurez y la juventud y el amor a la enseñanza, pero con la madurez, con el tiempo te vas dando cuenta que es verdad, que cada día ha llegado el día de las grandes decisiones, el momento de las grandes decisiones, porque en ese instante decides si te mantienes enojado y eso crece o te dedicas a ese trabajo interno donde vas a tener que doblegar tu orgullo, tu resentimiento, vas a tener que trascender tus traumas, tus complejos, tus fobias, vas a tener que convertirte en un hacedor de tu propia vida. Vas a tener que tomar las riendas, ya no esperar que la vida te dé, sino empezar a ver qué vas a darle tú a la vida. Entonces, si ese ejemplo les es útil, con el tiempo y el ejercicio en el trabajo interno, ese disgusto va a durar cada vez menos, hasta que llegue el día en que tu esposo, al cual vas a admirar porque tú estás haciendo de él un sacerdote, o tú, hombre, vas a admirar algún día a tu mujer porque estás haciendo de ella tu sacerdotisa, es tu mejor ayuda en este trabajo. Va a llegar el día en que digas, me dijiste esto, me molestó. Ah, pues tú me dijiste el otro. Ah, pues tú fíjate. Ah, pues tú lo otro. Guarda silencio, mira adentro. Y uno de los dos, como dice el maestro Samael, va a llegar el momento en que diga, discúlpame, perdóname por lo que a mí me toca. Vamos a olvidar esto que no está alimentando a la conciencia. Y vamos a meditar, obviamente, cada uno hará su trabajo. Y de esa energía, como había mucha energía y andan peleando, ¿verdad? Bueno, pues esa energía vamos a ponernos en la noche a transmutar, ya sea en la alquimia o ya sea también, ¿por qué no?, sentarse a hacer hamsaj, a hacer pranayama, lo que de acuerdo pues a la necesidad biológica del momento y al trabajo interno. No sé si eso sea útil. Yo sé que no se va a vencer de la noche a la mañana, ni todas las batallas van a ser ganadas. La batalla que hay que ganar es la batalla final. Y no se olviden que tenemos a nuestro favor, si entramos en esa autorreflexión íntima del ser, pues tenemos a favor a todo el ser y todas sus partes. A nuestra Madre Divina, que siempre en una oración que le digamos en ese instante, Madre mía, ayúdame porque este orgullo no lo estoy pudiendo. Sé que es el orgullo, pero me está sobrepasado. O a nuestro Cristo interior, pues dame la fuerza, ¿verdad? Dame la fuerza, porque mi decisión, mi gran decisión es ser un revolucionario, levantarme como el águila, ¿verdad? No para demostrárselo a nadie, sino para hacer mi trabajo interno. Hay tres preguntas, una es más un comentario. Sí. Creo que lo más difícil es comprender de forma integral que en esta vida es un gimnasio psicológico y que todo lo que nos ocurre es pasajero. Lo único que podemos hacer es trabajar psicológicamente. Aquí está el comentario y ahora aquí viene Arturo Vázquez. O sea, la pregunta, buenas noches, entonces el ego siempre va a ser parte de un matrimonio hasta que se trabaja con alquimia. Esa es una pregunta. Pasamos luego a la Sí, Arturo Vázquez, hoy nos has inspirado un poco
con tu llamada por teléfono y nos has recordado la juventud, ¿verdad? Nos has recordado esa juventud con muchos anhelos y mucha fuerza. Solamente decirles que si efectivamente el mundo del idealismo muchas veces hay que quitárselo en comprensión profunda. Mientras más rápido pasemos ese mundo idealista, es mejor. Tampoco pesimistas, pero muchas veces mi esposo y mi persona reflexionamos si les es útil, ¿verdad? Cada uno sabe en su interior lo que siente y lleva pues su propia guía interna. Pero muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta que muchos errores se cometen por querer un mundo ideal, porque el amor hay que madurarlo y aprender a amar no es decir quiero la pareja ideal, no es decir alguien que tenga los menos egos. Todos los seres humanos hemos venido marcados con muchos defectos. Esa es nuestra gran oportunidad, esa es nuestra gran oportunidad. Realmente el mejor gimnasio comienza en el hogar. Tú nos decías hoy que la gran institución o la más grande institución es justamente la familia, y así es. Nosotros al casarnos formamos una institución, vamos a decirlo, la primera y la más valiosa. La cruz que hay que tomar no es otra más que la del matrimonio, y nos dice el Maestro Jesús: quien quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir? Que quien quiera seguir este camino del águila rebelde revolucionaria tiene que, morir en el ego, trabajo en la cruz, que es la alquimia, y sacrificio por la humanidad. Por lo tanto, ahí no cabe el idealismo. El idealismo no cabe en una persona que quiera decir en un año yo ya quiero estar libre de egos. El ego, el trabajo interno es la decisión, la gran decisión de nuestra vida. ¿Cómo la vamos a afrontar? Tomándonos a veces la puerta fácil del autoengaño, o yendo siempre a la clave del trabajo, que es morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Cuando alguien muere, se libera. Y ese proceso de liberación se tiene que ganar en base a mucho lo que son las iniciaciones, y que es un camino maravilloso. Esto es solamente la elección de lo que voy a hacer de mi vida. Y es interna. Y es efectivamente el trabajo del ego, es muy profundo. Al principio el ego es en bruto, luego el ego también se refina. Así como uno aprende, también el ego va aprendiendo, ¿verdad? Dice, bueno, me fue muy mal, si me enojé de frente, pues ya aprendí que ahora me voy a ponerle el pie para que se tropiece, pero sigue siendo mi venganza, ¿verdad? Pero ya no se lo digo de frente, y de esa manera el orgullo también y todos los defectos pues se refinan, y por eso cada día el trabajo es más sutil y por ello más hermoso también, porque si no eliminásemos el ego de fondo, si solamente eliminásemos el ego de apariencia o de forma, o en el primer nivel de la mente, de esos 49 niveles que hay, pues tampoco tendríamos gran enseñanza de ello, ¿no? Sí, la segunda pregunta de Adrián Velázquez. Una persona me robó un dinero y no puedo sacarme ese odio. Quisiera olvidar eso para que no he podido. ¿Qué puedo hacer? Bien, nos dice el maestro, y eso para mí el día de hoy es un recordatorio que nos debe durar toda la vida. Primero, este instante, concentrarnos en este instante. Sí, es verdad que voy a meditar en que me han robado un dinero, pero este instante, lo que siento, ¿verdad? Siento, bueno, se menciona odio, ¿no? Entonces, en este momento, si yo me observo
este es el momento en que puedo llevar esa autorreflexión íntima del ser y confrontación lógica. ¿Qué quiere decir? En este instante mi meditación comienza, obviamente si me observo empiezo a relajarme, si quiero puedo hacerlo en meditación y si ahorita no es el momento de que estoy en posibilidades de sentarme a meditar, tengo que hacer mi meditación en marcha, que comienza por centrarme en mí, en ese punto matemático misterioso que es mi conciencia. Finalmente, bajo la autoobservación, pero finalmente, si yo me autoobservo, entra la conciencia. Entonces, inmediatamente uno empieza a decir, bueno, ¿y por qué me voy a quedar yo con ese odio? ¿Me está haciendo bien? ¿A dónde me lleva? ¿Cómo me siento cargado de ese odio? Por lo menos la conciencia quiere ser libre. De eso sí podemos dar testimonio, que cuando hay enojos, cuando hay molestias, uno se siente incómodo. Si uno mira hacia adentro se siente incómodo, uno no se siente a gusto. Es decir, decirles a ustedes, mira, tú perdónale lo que te debe, o tú págale lo que te debe, o tú ve y quítaselo, eso es una solución de un contexto exterior. De nada sirve una solución afuera si yo no la encuentro adentro. Mi reflexión lógica, si aprendo a pensar, digo, bueno, aquí el primero que se está haciendo daño soy yo. Es cierto que puedo comprenderlo en este instante y que el ego, como no ha muerto, va a regresar por algún recordatorio. Recuerden cuando hablamos de traumas y complejos. Eso nos recuerda algo y por lo tanto puede uno profundizar. Pero de entrada, decir, bueno, ¿quién se está haciendo daño con este odio? ¿El dinero qué es, finalmente? Yo estaba haciendo una reflexión en ese sentido porque nos ha tocado pagar también de más algo y yo decía, bueno, ¿y el dinero qué es? Pues es un papel, es un objeto, es una moneda que en realidad no tiene valor alguno. El valor se lo damos nosotros en base al esfuerzo con el que nosotros estamos viviendo, y claro que hacer un pago, soltar eso que nos da cierta seguridad, pues claro que nos pone en autorreflexión. Pero inmediatamente algo dentro de mí dijo, pero si eso no te correspondía pagarlo, llegó por otro lado. Y es ahí cuando vamos creando también fe. Y si te correspondía pagarlo, pues lo vas a resentir en tu economía. Pero más allá del dinero, siempre está de por medio el orgullo, de por qué yo tuve que, ¿verdad? Siempre está de por medio el amor propio, quién se creen. Siempre está de por medio la inseguridad, el miedo y tantas cosas que surgen. Pero necesitamos que sea nuestro propio ser el que nos dé la reflexión. Para ello necesitamos centrarnos en este instante, en este momento, aquí y ahora, en la conciencia. No sé si sea útil. No, quería yo también complementar. Sí, Gabriel va a complementar. Complementando, decir que cuando te roban dinero es materia, pero a lo mejor lo que tendría que reflexionar es que le están cometiendo un peor robo que el dinero que le quitaron, que es su tranquilidad. Entonces, si uno medita, si ya me robaron el dinero, si ya tuve un trago amargo, etcétera, etcétera, pues creo que ahí es donde uno debe meditar, y ahora voy a dejar que me envenene, porque el odio que él menciona, si uno quiere destruir una persona, el odio, si la llenamos de odio, el odio nos destruye. Entonces, el dinero quizás fue la excusa, pero lo que más le está perjudicando no es lo que le robaron físicamente, sino lo que ahora se está dejando robar por su preocupación, por todo lo que ahora mismo tú acabas de mencionar, Marisa. ¿Sí se alcanzó a escuchar? Para, si no, repetir un poquito lo que dice Gabriel, complementando. El peor robo no es solo la materia del dinero o el dinero que es materia, sino la tranquilidad, la paz,
el amor, ¿verdad? Porque el odio es la antítesis del amor. Entonces, en la pregunta anterior también, ¿cómo hacer con alguien que me molesta o que me hace enojar? Necesitamos mucha fuerza de amor en nuestro corazón. Y el amor, ya sabemos, ¿verdad? Que está en esas esferas de Tiferé, en el árbol de la vida, en eso que llamamos el Cristo interno, la Madre Divina. Son partes del ser. Y como dicen los orientales, el mayor miedo que tenemos que tener, si es que hay que tener algún miedo, que no sería el nombre indicado, sería a perder precisamente nuestro amor, ¿verdad? Sí. Cambiando de tema, hay otra pregunta. A ver, antes de la siguiente pregunta, creo que lo que complementa a Gabriel es muy importante, porque si a mí me roban mi tiempo, mi energía mental, mi energía emocional, pero más allá también se están robando el amor, y el amor está centrado en eso que llamamos conciencia, y la conciencia está centrado en este instante. Por eso el amor no es algo que se pueda comprar o vender, es algo que decidimos. O trabajamos y morimos en el ego que nos ha tocado la suerte trabajar, porque cuando alguien anhela este trabajo, cuando mira para atrás, en ese pasado, en esas dificultades, en eso que creyó tan difícil, cuando mira para atrás solamente tiene gratitud para decir, pues gracias Dios mío, porque me seguiste dando un gimnasio con el cual he aprendido algo más. Es difícil, no es fácil, pero si uno practica lo que aquí el maestro nos expone, entrar a la rebeldía psicológica, rebelarnos contra nosotros mismos, vamos a salir adelante. Y el dinero perdido va a regresar si es que se perdió. Y lo pagado quedó bien pagado también. Y la libertad, sobre todo, que podamos obtener de todo esto, pues nos permitirá volar también algún día con esas alas espirituales. Es fuerte, pero esta es la realidad del trabajo interno. Es crudo, pero este es el trabajo interno. La gnosis, dice, nos recordaba también otra profesora, otra misionera allá en España, la mamá de Gabriel, nos recordaba el otro día, platicábamos y nos decía, es que es cierto, el maestro dice, la gnosis es un funcionalismo de la conciencia, es una función de la conciencia. Es decir, esta enseñanza surge por una conciencia que alguien desarrolló y que ahora nos compartió en un libro, en una conferencia, en una cátedra. A nosotros nos toca ver si tomamos la herramienta o si la dejamos. Pero es que ha llegado la hora de las grandes decisiones. Por lo menos muchas veces en la vida, en ese tren de la vida, creemos que no pasa nada en nuestra vida, nada interesante, la monotonía, etcétera. Cuando sentimos eso, lo único que hay, nos dice el maestro Samael, es autoconsideración y muchos defectos más, porque no estamos viviendo el presente, porque no nos hemos dado cuenta que tenemos la oportunidad de grandes decisiones, magníficas decisiones. Ha llegado la hora de las grandes decisiones para la humanidad, para nosotros y cada uno de nosotros, los que escuchamos estas pláticas que nos da el maestro o que nos dio el maestro en su época. Ha llegado la hora de esos heroísmos. Ha llegado también, la hora de tomar el papel que nos corresponde en la vida y bueno, ser felices, arriesgarnos a ser felices, dejando los pesos y pesos y pesos que cargamos del pasado y los proyectos y proyectos que nunca llegan del futuro. Aquí y ahora. Que podamos planear nuestra vida y decir, bueno, en 3 meses o en 1 mes voy a ir al retiro, claro que sí, pero no perdamos nuestra conciencia, ¿verdad? Por ese proyecto nada más. Vivamos nuestro presente y cuando lleguemos, por ejemplo, al retiro, todo ese caminar nos dará el material preciso para poder llevar un buen retiro adelante, ¿no? Se vive el presente. Sí. Había una pregunta, pero bueno, habían dicho que el dinero es la fortaleza del ego para alimentarse y una gran prueba para la conciencia y finalmente todo pasa.
También comentaron, el abuso y la impotencia es lo que roba la tranquilidad, ¿no? Claro. Paso a la pregunta. Sí, en relación al dinero no es propiamente el arma del ego, es que el ego se ha aprovechado de todo, ¿verdad? Es como el internet, o sea, el ego se aprovecha y por internet se ve cada cosa, pero también la podemos usar el internet para una plática, por ejemplo, de conciencia. Entonces, son herramientas. Si nosotros decimos, uy, esta herramienta qué mala es, pues no la estamos sabiendo manejar. Es que hagamos conciencia de instante en instante y sepamos vivir la vida. Nuevamente Arturo Vázquez. Entonces incluso el amor también es endógeno y no exógeno. Creo que estos términos son un poco más de psicología moderna, ¿no? Por eso se dice que primero te ames tú para poder amar a otras personas. Sí, nada más que ahí siempre tiene dos filos el arma, ¿verdad? Si lo entendemos con la mente nada más, pues claro, me voy a amar a mí mismo y al final termino mirándome al espejo mucho, ¿verdad? Amarse a sí mismo desde el punto de vista del alma. Recuerdo del ser, quien recuerda, quien está en ese estado de autoobservación y de recuerdo de su ser, obviamente no puede permitir que alguien venga a ensuciar con un regalo negativo su conciencia. Tiene la capacidad de transformarlo. Por eso en los mitos y leyendas y tradiciones, por ejemplo, del budismo, Buda, en estado de meditación, está recibiendo flechas y cada flecha él la convierte en una rosa, en una flor. Eso es precisamente aprender a transformar las impresiones. Nos está diciendo el maestro Samael aquí, transformar las relaciones mecánicas, es transformar las impresiones de cada día y, por sobre todo, un paso en ese desarrollo del nivel del ser. Automáticamente el rebelde interior eleva su nivel de ser, porque es una persona que deja de pelear con todos en la calle, porque es una persona automáticamente, porque está en autorreflexión. Entonces el amor sí, nace de adentro para expandirse afuera, es verdad, pero no se olviden que el egoísmo, el orgullo, tienen atrapada la conciencia. Mientras la conciencia no despierta, no podemos decir, bueno, primero ámate a ti mismo, primero come tú y después ahí le das las migajas al otro, ¿no? Si alguien está comiendo y ve que alguien no tiene que comer, en conciencia en ese instante reacciona y le da la mitad de su bolillo, ¿verdad? Entonces, amarse a sí mismo es algo que habría que meditar muy profundamente. Amar a su ser sería lo mejor, la mejor expresión. Amar a su ser, a su Cristo interior, etcétera, pero así nada más como lo manejan en la psicología oficial ahora no está muy bien enfocado, porque se corre el riesgo de caer en personas insensibles, de caer en personas muchas veces egoístas. Muchas de las personas que han llegado aquí a veces dicen, es que yo tomé un curso donde dice, tú no te preocupes de los demás, el qué dirán, tú deja de preocuparte si les gusta y si no les gusta, qué bien, si te quieren que te acepten como eres. Sí, no, porque si tú lo que tienes es un ego ahí bien tremendo y no quieres cambiar tu forma de ser, no quieres elevar tu nivel de ser, pues es claro que vas a ser tú el cobrador del karma de los demás. Ojalá que en la vida dejemos de ser cobradores algún día, porque nos convertimos en cobradores del karma de los demás, porque dejamos fluir nuestros estados negativos y bueno, nosotros necesitamos elevar nuestro nivel de ser. Sí, alguna vez le platicaba a alguien, ¿no? Se quejaba mucho de algunas personas y le decía, bueno, pues fueron nuestros cobradores. Ahora lo delicado es, desde este punto de vista, no convertirte tú en el cobrador. Tus padres te cobraron a ti, ahora tú no le cobres a tus hijos. Es decir, la propia vida cobra. ¿Para qué ser nosotros los vehículos, las fichas nada más muchas veces negras del juego del ajedrez, que luego vamos a hablar, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más. Bien, me gustaría nada más terminar con un pequeño relato que leímos también en el budismo, sobre el Buda, que nos pareció que
que es muy, muy interesante y que a lo mejor nos ayuda también a reflexionar, a tener esa confrontación lógica, ¿verdad?, que nos dice el maestro Samael en estos relatos. Y dice que estaba Buda con sus discípulos meditando. Ananda, su discípulo principal, creo que los que conocemos un poquito así, sabemos que Ananda era su discípulo, ¿no?, principal. Y estaba meditando y dando sus sermones cuando llega una persona, digamos, fuera del grupo, y estaba tan molesta que lo escupe. Entonces, al escupirlo, Buda se mantiene sereno y le contesta: ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué esperas que haga yo? Entonces, quien le escupe obviamente recibe como un choque de conciencia, porque lo normal es que, como todos estamos dormidos, ¿verdad?, si alguien te ofende, tú terminas ofendiéndole. Si alguien te abofetea, pues tú lo quieres abofetear, ¿no? Entonces, claro, le representa como un choque de conciencia a esta persona. Y mientras está él queriendo contestar la pregunta del Buda, su discípulo Ananda se molesta, se indigna y dice: no, esto no lo podemos permitir más, se le tiene que dar un castigo a esta persona, porque si no todos van a venir a escupir a mi maestro, ¿verdad?, vamos a decirlo así. Y entonces Buda le dice que, bueno, no recuerdo las palabras exactas, pero lo tranquiliza y le dice que de los dos, el que lo ha ofendido es Ananda. Dice: este señor que me ha venido a escupir no me ha ofendido como tú lo has hecho. ¿Por qué? Porque este señor ha venido a escupirme porque en realidad él no me conoce, ni yo lo conozco a él. Él ha venido a escupir a la idea que alguien le metió de mí. Vamos a decir que alguien le habló mal de mí, alguien le dijo que que estoy en contra de la religión de esa época, alguien le dijo que yo era ¿cómo se dice?, como revolucionario, pero de afuera, ¿verdad? Alguien le habló mal de mí y esta persona se quedó con esa idea en su mente y vino y me escupió, pero en realidad se escupió a sí misma, a su propia mente, a lo que él piensa de mí. Eso es lo que él escupió. Pero tú que tienes años ya en el estudio conmigo y sabes lo que es esto, o sea, me ha ofendido más que hayas reaccionado porque no has estado, como quien dice, en esa reflexión, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es es la primera reflexión. Aquella persona que lo escupe se regresa a su casa tan desconcertado, dice, que no puede ni dormir. Dice que está toda la noche dando vuelta y vuelta y vuelta, no puede dormir, su conciencia no le permite dormir por la respuesta que le dio Buda. Al día siguiente se acerca con Buda, se tira a sus pies y le besa los pies, ¿no? Y le dice: Buda se mantiene sereno también, de la misma manera que con cuando lo escupieron. Y le pregunta: ¿qué sigue ahora? ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué esperas ahora que yo haga? La misma pregunta que cuando le escupió. Entonces, claro, uno se quedaría sorprendido, ¿verdad? Entonces aquella otra persona que lo escupió y que después le pide perdón, le dice: solo espero que me perdones, porque he venido a escupirte y yo no te conocía. Dice: he hecho lo mismo con personas que se hacen pasar maestros, dice. Unos pues me han querido casi golpear, dice, y otros me han contestado con una sonrisita como diciendo: a mí no me afecta, pero uno ve que sí les afecta, ¿no? Entonces, de todos, Buda lo impactó de esa manera. Entonces Buda le dice a su discípulo: ¿ves, Ananda? Dice, ahora esta es una buena persona, dice. Bueno, le contesta a la persona, le dice: tú no me has escupido a mí, porque somos cada día diferentes, dice, como las aguas de un río que corre. Tú ves que es el mismo río aparentemente, pero las aguas no son las mismas porque fluyen. Dice: tú crees que yo soy el mismo que ayer, pero yo no soy el mismo que ayer, aunque me parezco por este cuerpo, pero yo no soy el mismo que ayer, y tú no eres el mismo que ayer, porque ayer me escupiste y hoy me pides perdón. En eso veo que tu corazón sabe reflexionar
Lo único que te puedo decir, hermano, siéntate y comparte estas enseñanzas, le dice, ¿no? Entonces, bueno, pues son enseñanzas. En el budismo es muy sencillo comprender la filosofía de vivir en el instante, porque para ellos están educados a que todo fluye, ¿verdad? Lo de ayer ya pasó. Tú me insultaste ayer, pero ya no somos los mismos, ni tú ni yo, es decir, a lo que sigue, ¿verdad? Vamos con esa reflexión y bueno, pues es algo que creo que a todos nos puede ayudar. Hay que dejar de alimentar al ego, porque cuando el ego está muy fuerte, obviamente no nos deja reflexionar, y cuando está tan fuerte, pues hay que invocar la ayuda divina, la ayuda superior de nuestro ser. Lo que importa es estar en esa lucha y por lo menos darnos cuenta que hay una confrontación interior, una lucha interior entre lo que siento y ese cambio que quiero tener también, o ese nivel del ser superior que hablábamos, ¿verdad? No evadir, nunca evadir lo que nosotros observamos dentro de nosotros, pero tampoco dejarlo que crezca como la maleza, ¿verdad? Reflexionar, meditar, creo que pues es parte de nuestro trabajo, de nuestras meditaciones, pero estas pláticas que nos da el maestro en este libro son básicas, nos ayudan a ir siempre al origen, al inicio, y pues a que no perdamos el entusiasmo por este trabajo finalmente, ni tampoco el foco, porque muchas veces creemos que haciendo las cosas afuera ya estamos cumpliendo adentro, ¿no? Y muchas veces uno, incluso como profesor, quiere tener muchos estudiantes, una gran asociación muy bonita, pero se nos olvida en el camino nuestro trabajo interno, ¿verdad? Y bueno, cada uno puede encontrar sus propios ejemplos. Por el día de hoy, que pasen buenas noches y les esperamos el día jueves, si Dios quiere. Si tienen reflexiones para el día jueves, pues bienvenidas. Buenas noches.